Buenos días, damas y caballeros. De parte del programa Persona Adulta Mayor de la UNED y los compañeros de Videocomunicaciones UNED, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia acerca de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Durante la actividad vamos a tener dos bloques, el primer bloque, y posteriormente vamos a entrar a un espacio de consultas. Y luego el segundo bloque vamos a tener al final el espacio nuevamente de consultas. Rogamos por favor que las consultas sean concisas, claras y lo más breves posibles para poder aprovechar el espacio y darle oportunidad a las personas que gusten participar. Además, pueden hacer sus comentarios por medio de las redes sociales de YouTube y también por medio del Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy el licenciado Pablo David Salas Carballo. Estaré por acá colaborando un poquito con lo que es la moderación. Y a continuación le vamos a dar el pase y la cordial bienvenida a nuestro expositor, el licenciado Carlos Murillo Alvarado. Él es abogado con amplia experiencia, pensionado del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, don Carlos. Muy buenos días, es un gusto para mí estar aquí esta mañana, sobre todo para hablar de un tema tan importante y un tema prioritario en el desarrollo social de Costa Rica en el siglo XXI. Quiero agradecer primeramente al señor Pablo Salas Carballo, a la UNED, por invitarme a tan importante conferencia. En primer lugar, quiero referirme a la persona adulta mayor vista desde la historia y desde diferentes culturas. Se puede decir que el envejecimiento va cambiando y se complica de acuerdo a diferentes variables culturales, variables sociales, políticas, económicas, psicológicas. Estas variables influyen mucho en el concepto y la reflexión de lo que representa la persona adulta mayor. La vejez puede verse desde diferentes valores que imperan en nuestra sociedad, valores sociales, políticos y de otra índole. Se puede decir que el envejecimiento va cambiando conforme va transformándose la sociedad. Y digamos, si es así, cierto que no es lo mismo envejecer para la mujer que para el hombre. Es muy interesante hacer un análisis del envejecimiento de las personas pasando por varios periodos. En Roma encontramos una visión más positiva de la persona adulta mayor. Se le otorgó gran autoridad, sobre todo en lo referente a la familia. En la Edad Media la figura del anciano no mejoró mucho, pues se trataba de una sociedad que le otorgaba mucho valor e importancia a la fuerza física. En el Renacimiento fue la etapa en que la vejez se vio más perjudicada. ¿Por qué? Porque la Europa occidental sintió la influencia de la antigua Grecia. En el mundo contemporáneo, el mayor valor del conocimiento era lo más importante. El conocimiento era lo más importante. Y el anciano ya no se podía adoptar, era incapaz de aprender y de progresar, y el concepto de vejez se vio afectado por una connotación negativa. Así llegamos a nuestros días, en donde se está buscando la alternativa para que la persona adulta mayor no se le excluya de ninguna forma de sus derechos, sino más bien tenga acceso a esos. La persona adulta mayor, al llegar a la vejez, tiene derecho a seguir disfrutando de una independencia, de autonomía, de salud, de seguridad, de integración, de participación activa en las esferas económicas, sociales, culturales y políticas.
La vejez, tiene que quedar claro, la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad. Sin embargo, hay aspectos que lo hacen vulnerable al adulto mayor, como son aspectos económicos, tecnológicos, educativos, laborales, también sociales. Si bien todos los humanos tenemos derechos inalienables, por el hecho de ser seres humanos, hay diferencias en cuanto a las personas adultas autosuficientes y los que no lo son. Las personas autosuficientes no tienen ningún o mayor problema, pero los que no son autosuficientes y son aquellos que tienen problemas de enfermedades crónicas, pérdida de funcional de sus órganos, o bien otro tipo de problemas que los hace más vulnerables y por lo tanto requieren mayor atención de parte de las autoridades. El concepto de envejecimiento se aplica a individuos tanto como a individuos como a grupos sociales. Lo que pasa es que en ciertos países no le dan o relegan la importancia que tienen los grupos sociales de personas adultas mayores, sobre todo en grupos que están expuestos a la pobreza, los invisibiliza de alguna manera y sobre todo porque llevan condiciones inadecuadas en su vida. Ahora vamos a ver un video que amplía más el concepto del trato que se da a las personas adultas mayores. Todos nacemos con los mismos derechos humanos y debemos disfrutarlos en cada etapa de nuestra vida. Pero vivimos en un mundo de estereotipos negativos y actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores y la vejez. El viejismo determina la discriminación y la negación de los derechos humanos en la vejez, en todos los aspectos de la vida. Estamos viviendo más tiempo. Esta es una de las principales historias de éxito del desarrollo global. Al observar una selección de países de todo el mundo y trazar el porcentaje de personas mayores de 60 años desde 1950, podemos ver que la proporción de personas mayores, como parte de la población general, está aumentando en todas partes. El tamaño de la burbuja representa el número real de personas mayores de 60 años. Si bien este cambio ocurrió gradualmente y durante muchas décadas en países como Australia y el Reino Unido, el cambio demográfico está ocurriendo mucho más rápido en países de ingresos bajos y medios, como Brasil e India, y la mayoría de los países está alcanzando rápidamente el mismo porcentaje de personas mayores que los países de ingresos altos. Nuestros derechos humanos no cambian a medida que envejecemos. Veamos algunos ejemplos. Casi la mitad de las personas mayores en el mundo no reciben una pensión, llegando a 3 de cada 4 en países de ingresos bajos y medios. Para muchos de los que sí reciben una pensión, el nivel de beneficios suele ser bajo e inadecuado. En los países de ingresos bajos y medios, las personas mayores de 60 años representan el 71% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Pero los objetivos e indicadores mundiales excluyen a las personas mayores al centrarse en los grupos de edad más jóvenes. En estos países, más del 43% de las personas mayores vive con una discapacidad como resultado de una acumulación de riesgo de salud por enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Las personas mayores experimentan diferentes tipos de violencia y abuso, pero a menudo solo se recopilan datos sobre mujeres de hasta 49 años. Las personas mayores sufren un impacto desproporcionado durante las emergencias, pero solo el 2% del gasto humanitario responde directamente a las necesidades de las personas mayores. A las personas mayores se les niega el apoyo y la asistencia que necesitan a largo plazo. Solo el 5,6% de la población mundial vive en un país con legislación nacional que otorga derechos universales de asistencia a largo plazo. El actual sistema internacional de derechos humanos le ha fallado a las personas mayores. La discriminación por edad solo está explícitamente prohibida en uno de los 9 tratados de derechos humanos de la ONU.
las personas mayores siguen estando sujetas al viejismo y discriminación por motivos de edad, y se les niegan sus derechos. Proteger y promover los derechos de las personas mayores en las leyes y políticas nacionales y en una posible nueva convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores puede cambiar esta situación para crear un mundo donde todos disfrutemos de nuestros derechos, independientemente de nuestra edad y en cada etapa de la vida. Bueno, vamos ahora a hablar propiamente el tema de esta conferencia, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La Convención Interamericana se aprobó en el año 2015 y tiene como objetivo principal promover, proteger y asegurar el ejercicio y reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas mayores en igualdad de condiciones. Veamos algunas de las normativas que creó la convención y que es importante analizar, porque como dijimos, no es que sean derechos nuevos, sino es la posibilidad que tiene la persona adulta mayor de accesar a esos derechos. Por ejemplo, en el primer plano se habla igualdad y no discriminación por razones de edad. Entendemos que el hecho de que una persona cumpla 65 o más años no la excluye de ninguna forma de la sociedad. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. No solo es tener derechos, sino que es también tener una vida digna. Otro asunto sería derecho a la independencia y a la autonomía. El adulto mayor tiene derecho a ser independiente en su forma de pensar y a ser autónomo en su diario vivir. Derecho a la participación e integración comunitaria. El adulto mayor tiene derecho a participar en su comunidad a los diferentes asuntos que tengan que ver con eventos sociales, eventos económicos, charlas y otras diferentes actividades. Muy importante dice derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. En las noticias vemos frecuentemente cómo al adulto mayor se le maltrata, se le hace vivir en lugares deprimentes, y de eso no se trata, todo lo contrario. Derecho a no ser sometido a ningún tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. No por ser un adulto mayor tiene que estar expuesto a este tipo de tratos inhumanos y degradantes. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. El adulto mayor tiene derecho a exigir los tratamientos que él crea son convenientes para mejorar su salud. En esto no debemos someterlo a tratamientos que no son de su agrado, tratamientos médicos que quizás consideren degradantes. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Igual lo decíamos anteriormente, el adulto mayor tiene derecho a escoger el tratamiento que crea conveniente. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. Derecho a la libertad personal. No se debe ver condicionado en ningún aspecto de su libertad. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Sí, se debe escuchar a los adultos mayores, que ellos tienen derecho a opinar y por qué no participar en ciertos aspectos de nuestra sociedad y tener acceso a la información. Antes hablábamos que es muy importante, y así lo recalcamos en la Universidad Estatal a Distancia, que se dio instrucciones a los adultos mayores para que supieran cómo manejar su móvil, que es donde a veces uno encuentra mucha información. Derecho a la privacidad y a la intimidad. El adulto mayor igual tiene derechos a estar en un lugar privado,
y a la intimidad, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo. Lamentablemente a veces cuando se alcanza cierta edad, la persona ya no tiene acceso a la parte laboral. Entonces, en la medida de lo posible, él debe tener ese derecho. Derecho a la educación, también hablábamos, derecho a trasladarse a universidades o a cursos por vía teléfono o por Zoom, y ese es un derecho que tiene el adulto muy importante. Derecho a la cultura, derecho a la recreación y a experimentar deporte. ¿Por qué no el adulto mayor puede tener derecho a ir en las comunidades? Hay lugares donde se hacen ejercicios, entonces que él también tenga derecho a accesar a esos lugares. Derecho a la propiedad. En la mayoría de los casos, si no en todos, a los ancianos se les quita la propiedad y se les vende o se traspasa. Esto es inapropiado porque es un bien que él adquirió muchos años atrás y el cual le representa mucha seguridad. Derecho a la vivienda, y hablamos de una vivienda digna, no cualquier lugar que no represente, que sea degradante para el adulto mayor. Derecho a un medio ambiente sano, o sea, si hablamos también de la vivienda tiene que estar en un lugar sano, debe ser un lugar limpio y ordenado. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Sí, hablamos de que el adulto mayor tenga los medios para trasladarse a ciertos lugares. Derechos políticos. También el adulto mayor, la persona adulta mayor tiene derecho a participar en los procesos políticos, a opinar y, ¿por qué no, hasta ser candidato a un puesto político? Derecho de reunión y de asociación. Sí, no por ser un adulto mayor se le debe discriminar de ciertas reuniones en asociaciones solidaristas, en asociaciones de pensionados, en otro tipo de asociaciones. Derecho de igualdad y reconocimiento como persona ante la ley. Ahora más adelante vamos a hablar más sobre esto, pero el adulto mayor tiene derecho a accesar a la justicia cuando así lo necesite. Y finalmente, derecho a la justicia, a que se le aplique esa ley que tenemos todos, a la cual todos tenemos derechos. Hasta aquí vamos a hacer una pausa para escuchar opiniones, preguntas sobre lo que hemos desarrollado hasta el momento. Bueno, damas y caballeros, vamos a este primer espacio de consultas, de preguntas. Si algún compañero o compañera por medio de las conexiones en sedes tienen alguna consulta, les abrimos el espacio en este momento. Que posteriormente de darle el espacio a la sede, vamos a seguir con la dinámica de consultas a la sala acá principal y también posteriormente a los comentarios que tengamos o a las conexiones en Zoom. Vamos a esperar un momentito a ver si algún compañero o compañera tiene alguna consulta, alguna persona en sala. Hablo yo. Que considero que un momento, Sarita, cuando yo le doy el paso. Acá. Entonces, un momentito. Ahí está. Buenos días, compañeros. Que considero que aquí en Costa Rica hay un porcentaje de adultos mayores que la falta de motivación y la baja autoestima es muy importante, que padecen de eso. Y eso se debe también
digamos, al entorno en que ellos se desenvuelven, sus familiares, sus amigos. Entonces, ellos están como, ya están como inmóviles, ¿verdad? Y están sedientos de esa motivación y ese cariño que les pueden dar, ¿verdad?, sus familiares y decirles, digamos, inyectarles esa motivación para conseguir, para hacer cosas, actividades que ellos de jóvenes soñaban y que ahora sería el momento ideal. Entonces, esa es mi perspectiva. Muchísimas gracias, Sarita. Si no hay comentarios en las sedes, vamos a leer rápidamente un comentario acá de Zoom. Doña Marta Chacón Zumbado indica cómo ayudar a los adultos mayores, personas adultas mayores, si los hijos y demás familiares están absorbidos por las redes sociales y no tienen tiempo, ¿verdad? Ese es el comentario y también consulta de doña Marta. Y acá le damos también, si gusta, le abrimos el micrófono a don Miguel González. Don Miguel González, que desea consultar. Vamos a esperar un momento, don Miguel, para que usted pueda hacer su intervención. Don Miguel, adelante. Me indican que ya puede hablar, puede interactuar. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahí me escucha. Licenciado. ¿Me escucha bien ahí? Ok, un momento. Licenciado, ¿me escucha? Vamos a ver si me está escuchando ahí. ¿Usted me dice? Ahí lo estamos escuchando. Ahí sí. Perfecto. Buenas tardes, buenos días para todos. Aprovechando que está el licenciado don Carlos ahí, y un saludo cordial para él también y el agradecimiento por esa exposición tan agradable. Yo tengo una duda, que puede que algunos adultos mayores la tengan. A ver, tal vez, yo veo que la función de los derechos humanos es digamos, de informar, de acceder, o sea, velar por los derechos humanos de las personas, de que tenemos acceso a todo. Pero tengo una pregunta, y don Carlos, espero que nos la pueda responder. Digamos, ¿qué pasa cuando, digamos, pongo un ejemplo. Tengo a un abuelo y un asalto lo muere. Él tiene derechos ahí, pero quien hizo esa persona también tiene derechos. Entonces, ¿de qué forma podemos orientar a esa persona o los derechos humanos velan por los derechos de la persona esa que cometió, digamos, esa muerte del adulto mayor y también de la familia que es doliente? No sé si me explico. O ahí no tienen que intervenir los derechos humanos, sino sería entonces las leyes propias de cada país. Esa es mi pregunta. Vamos a darle entonces el pase a don Carlos. Adelante, don Carlos. No sé si le entendí bien la pregunta, pero el asunto es, cuando se da una situación de esas, y más adelante en esta exposición vamos a ver el acceso que debe tener la persona adulta mayor a la justicia. Porque si bien es cierto, cuando ocurre un acto de esos, pues obviamente que ya eso atañe propiamente al régimen de normas jurídicas que cada país tiene. O sea, si una persona, es que no le entendí muy bien qué pasa si la persona muere. Eso fue lo que él dijo. ¿Qué pasa si
¿Me está escuchando, don Carlos? Dígame, escucho. Ok. Sí, la pregunta es que ahí hay derechos tanto de la persona que comete el delito, para él hay derechos, y también hay derechos para la familia doliente. Entonces, esa es mi pregunta, digamos, porque el derechos humanos interviene en ambos casos, pero en el caso de la familia doliente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Por supuesto, ya sí le entendí la pregunta. La persona que comete el delito tiene también derechos, y eso es, por ejemplo, lo que usted ha visto que pasa cuando a una persona se le detiene en un lugar y luego se le lleva a la fiscalía, se hace un proceso y la persona queda libre o queda libre bajo ciertas condiciones. Eso es un hecho. La persona que comete el delito tiene derechos a la justicia. Igual la familia que sufre el asesinato de su adulto mayor también tiene derechos a solicitar vía judicial se le indemnice por la muerte del señor, se le penalice a la persona que cometió el delito. Eso es ambos partes, tanto el agresor como la familia agredida, tienen derecho a la justicia o accesar a la justicia. No sé si con esto le doy respuesta a su pregunta. A Meribet. Adelante, Meribet, puede abrir el micrófono y hacer la consulta. Adulto mayor de 79 años. He visto muchas situaciones donde un adulto mayor está en un hospital siendo atendido y muchos médicos o los guardas de seguridad no permiten que el familiar esté con el paciente. No sé si estoy en lo correcto o estoy equivocada, que un derecho del adulto mayor es que pueda estar con el familiar dentro del hospital. Claro, entiendo que depende de la condición, ¿verdad? Hay áreas que son muy restringidas como UCI, como cuidados intensivos, ¿verdad? Que tal vez no se permite, pero en caso de que esté internado, yo como familiar puedo estar con mi madre acompañándola las horas que así yo lo requiera. Me gustaría saber si eso es un derecho de ella. En el caso que sea un derecho y no se quiera respetar, ¿cómo podría uno, dónde podría uno asesorarse para que no se permita más esta situación, más que todo en los hospitales? Gracias. Bueno, en relación con esa pregunta, usted acaba de decir algo muy importante. Lo que pasa es que cada centro médico tiene sus regulaciones en cuanto a las visitas de los pacientes. Y hay aspectos que hay que tomar en cuenta también, como usted lo mencionó, sobre la seguridad para los demás pacientes y para seguridad del mismo paciente. Obviamente, sí se puede recurrir, la persona podría recurrir a la Contraloría de Servicios del centro hospitalario y presentar la alegación correspondiente e indicar por qué razón desea estar al lado de su pariente. Porque podemos tener claro que en los centros hospitalarios existe personal médico que atiende al paciente, lo cuida no solo en cuanto al tratamiento, sino en cuanto a comidas, que tiene que moverse, que tiene que ir al baño. Pero sí, perfectamente se puede recurrir, y yo le recomendaría que vaya a la Contraloría de Servicios y presente
la queja y ver la posibilidad de que se le permita permanecer más tiempo con el paciente en el hospital. Pero derechos tiene, y hablamos antes, ya leímos algunos derechos donde la persona adulta mayor tiene esos derechos, no solo a la salud, sino a las condiciones propias para que se sienta bien. Muy bien, con esta consulta vamos a terminar este primer bloque de consultas y ya le damos el pase a don Carlos para continuar con la exposición. Adelante, don Carlos. Yo quisiera agregar en relación con estas consultas que las personas han hecho. En Costa Rica existe CONAPAN, que es la institución encargada precisamente de las personas, de velar por los derechos de las personas adultas mayores a través de las diferentes instituciones. O sea, CONAPAN tiene la obligación de establecer contactos con instituciones como el IMAS, como otras instituciones, para lograr el bienestar de la persona adulta mayor. Continuamos con las personas adultas mayores tienen derecho, ya lo hemos enfatizado, a tener una calidad de vida. Para eso se han creado diferentes instituciones o se han creado leyes que le permiten a la persona adulta mayor a accesar a derechos específicos y a las obligaciones que tienen las instituciones públicas para proteger estos derechos. Vamos a ver un análisis de esta diapositiva. Ok, vamos a analizar estos aspectos. Por ejemplo, el primero dice: permanencia de la persona adulta mayor en un núcleo familiar y comunitario. Eso quiere decir que, volvemos a hacer énfasis, la persona adulta mayor tiene derecho a convivir. No por ser adulta mayor se le tiene que aislar y mandar a un lugar de larga estancia. Si él quiere convivir con sus familiares, tiene ese derecho. Tiene derecho a una pensión. Y en esto hay que hacer hincapié porque lamentablemente no todos los adultos mayores estamos pensionados. Pero entonces las autoridades del país deben procurar proveerle esta pensión, porque esa pensión es la que va a satisfacer sus necesidades. Inclusive, no necesariamente tiene que ser una pensión otorgada por un régimen de pensiones. El Estado debería procurar otorgarle una pensión a esa persona para que pueda satisfacer sus necesidades. Dice: recibir asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. Igual sabemos que existe una institución como el IMAS, que es la encargada de proveer a las personas que tienen, no solo al adulto mayor, sino a toda clase de personas que tienen una disminución de sus ingresos. Atención jurídica y psicológica a las personas adultas mayores afectadas por violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. Sí, las personas adultos mayores tienen derecho a accesar a las leyes de este país para buscar que se le protejan esos derechos y que no se le maltrate ni psicológica ni patrimonialmente. Derecho a la salud. Uno de los deberes estatales es prestar servicios en salud a favor de la persona adulta mayor. Y esto requiere, en esto hay que hacer hincapié en dos cosas, lo vamos a ver en la próxima
lámina, pero el asunto es que los centros hospitalarios están obligados a socorrer a las personas en materia de salud, tanto que puedan trasladarse a un centro médico, como también que la persona adulta mayor pueda ser visitada por centros médicos para recibir salud. El otro aspecto que también dice, mediante la presentación de la cédula o cédula de residencia o pasaporte, la persona adulta mayor gozará de derechos en el transporte público. Hasta hace unos años, creo que fue alrededor del año 1995, cuando se permitió que mediante la cédula de identidad los adultos mayores pudieran pagar o se les exonerara del pago de un servicio público. Eso también está regulado. En los primeros 25 kilómetros, dice la ley, el adulto mayor tiene derecho a la exoneración del 100% del pasaje. En los siguientes kilómetros, digamos de los 25 kilómetros en adelante, el adulto mayor tiene derecho a pagar el 50% del pasaje. Derecho a una vivienda digna, ya lo mencionamos anteriormente, se trata de que la persona tenga un lugar libre de humo, libre de contaminación, un lugar donde se pueda sentir bien, una vivienda cómoda. Derecho a la educación, cultura, deporte y recreación. También lo mencionamos anteriormente, el derecho que tiene la persona adulta mayor a educarse. Y por ejemplo sabemos que también la Universidad de Costa Rica da cursos a ciertas personas para aprovechar que son personas que tienen el 100% de su tiempo disponible, entonces puede educarse y prepararse en ciertas materias e inclusive labores muy bonitas que tiene la Universidad de Costa Rica. Entonces así tenemos que estos aspectos, digamos, en cuanto a la justicia, es muy importante que la persona sepa que como adulto mayor tiene derecho a todos los beneficios que representa la justicia. En el año 2008 se creó varios poderes judiciales de distintos países, entre ellos Costa Rica, tomaron un acuerdo que se llama las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones vulnerables. Vamos a referirnos un poquito a este tipo de acceso. La persona adulta mayor tiene un efectivo derecho a las leyes de nuestro país, no por tener una condición de vulnerabilidad, que ya lo vimos, que la vulnerabilidad no siempre es sinónimo de la edad, pero que sí a veces se ve discriminado en cuanto a políticas y medidas que faciliten o apoyen o le permitan a esta persona el pleno goce de sus servicios del sistema judicial. El sistema judicial debe proveerle las herramientas y los mecanismos que garanticen y faciliten el acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo las que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. El sistema judicial debe tener en cuenta cómo puede concurrir una persona a un juzgado. Y eso, por ejemplo, hablamos de trasladarse a un juzgado y si tiene cierta vulnerabilidad en cuestión de género o de educación, de raza, o si padece alguna discapacidad o connotividad. Colocar de manera visible, esto es muy importante, en cada juzgado tiene que tener ventanillas, tiene que tener rotulación, tiene que tener procesos especiales para la persona adulta mayor. El acceso principalmente que tiene que tener la persona al expediente judicial es muy importante. Se le tiene que dar un carnet donde está el número de expediente, donde está el correo electrónico, de tal manera que ella tenga toda la facilidad para consultar
su expediente e inclusive desplazarse al despacho judicial que tenga su expediente. Este desplazamiento de la persona adulta mayor se ve a veces estropeado o interrumpido porque la persona no puede trasladarse físicamente. En estos casos, los tribunales de justicia tienen la obligación de enviar a una persona, ya sea a un juez o a un asistente, para que se desplace hasta el lugar donde está la persona adulta mayor y pueda realizar su trámite sobre diferentes aspectos de la justicia. Tiene que tener atención prioritaria. El personal judicial debe atender prioritariamente a las personas adultas mayores, exonerándolos de turnos de cualquier otro mecanismo de espera que regule el orden de llegada de las personas al despacho judicial, hacer uso de las ventanillas de entrega de documentos o de casillas a fin de evitar que estas personas esperen o hagan fila. En la medida de lo posible, los despachos judiciales por fuerza mayor tienen que atender de forma inmediata a la persona adulta mayor para tomar sus necesidades. Y en el caso de que el despacho no presente las comodidades para que la persona sea atendida inmediatamente, se le debe tener un espacio donde pueda sentarse. El trámite preferente. La persona adulta mayor que sea parte en un proceso judicial deberá de brindar un trámite preferente al expediente. No solo el trámite preferente, sino también el resultado de la sentencia, porque esto es, en muchos casos, una persona está en un proceso judicial y le urge que le resuelvan tal o cual situación en razón de su salud. El trámite preferente incluye tramitar de manera expedita, tramitar de manera expedita los procesos donde sean parte el adulto mayor, agilizar la resolución del dictado de la sentencia debidamente fundamentada, agilizar la debida ejecución del fallo. Las instancias superiores en grado, al conocer recursos relacionados con procesos de personas adultas mayores, deberán aplicar la política institucional y deberán adecuar el servicio a las necesidades de las personas adultas mayor usuarias. En fin, podemos decir que las personas adultas mayores tenemos los mismos derechos, y eso lo hablamos al principio, que cualquier otra persona, derechos reconocidos en nuestra Constitución política y en los instrumentos internacionales. El país está obligado a reconocer acuerdos internacionales en los cuales se proteja de una manera eficiente a los adultos mayores. No pueden verse sometidos a ningún tipo de discriminación el adulto mayor en función de su edad o ningún tipo de violencia física o psicológica, pues ello vulnera la dignidad humana que es inherente a todo ser humano. Hasta aquí entendemos la dicha que tenemos en nuestro país de tener diferentes leyes. Ya hablamos de la CONAPAN, hay otras leyes, por ejemplo, se habla de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, creada hace un tiempo. También una ley para el adulto mayor sobre la violencia doméstica, que es muy importante y que se estableció alrededor del año 1999. De esta forma damos por concluida nuestra conferencia de esta mañana. Espero, con las limitaciones que tengo, por ser un adulto mayor, que ustedes hayan disfrutado de la conferencia, de la información, y les invitamos a hacer cualquier consulta. Estamos en la mejor disposición de atenderla. Excelente, muchísimas gracias, don Carlos. Aquí les estamos entonces brindando el espacio primero a las salas
Posteriormente vamos a ver las consultas de Zoom y si hay alguna consulta en redes sociales. Entonces, a partir de este momento hacemos uso de este espacio, levantando la mano o pidiendo el pase. Adelante, compañeros, compañeras. Si alguno quiere participar. Ahí le conseguí un brete ya con unos ingredientes. Y voy a poner los... Mira, me tiene que conservar. Vamos a ver si damos el pase. ¿Quién gusta la palabra? En Zoom, ¿hay alguna persona que guste hacer una consulta, algún comentario? Levantando la mano con la interfaz del Zoom, en el botón de reacciones, pueden levantar la mano, así los podemos visibilizar y brindarles el espacio. Ok, no sé si acá en la sala tenemos alguna consulta, algún comentario. Okay. Reflexión, no es consulta, sino una reflexión personal mía. Dice que en la vida no cuenta los pasos que hemos dado, sino las huellas que hemos dejado a través de nuestra vida. Actúa con el libre albedrío que el Padre Celestial nos legó ahora y siempre, predicando nuestros valores, caridad, paz, esperanza, bondad y amor. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Don Mario, creo que ahora estaba tratando de hablar. No sé si gusta, aquí le abrimos el espacio. Activando el micrófono. Mientras tanto, tal vez alguna otra persona. Ok. También por medio de los comentarios. Sí es importante, don Carlos, tal vez en este momento hacer un poquito de énfasis sobre una duda que sí ha estado muy anuente y muy presente, inclusive en grupos que hemos visitado, que es la parte de los derechos patrimoniales, ¿verdad? Que siempre, generalmente, son los que muchas veces son más, por decirlo de alguna manera, vulnerados por inclusive familiares. Entonces, tal vez, como para ir concluyendo, hacer un énfasis en ese derecho del patrimonio y hablar acerca de ese tema un momentito. La de las diapositivas, las pequeñitas. Para atrás. Esa. Sí. Sí, ahí
Pablo, en esas diapositivas que hay ahí, hay una que específicamente dice que el adulto mayor tiene derecho a una vivienda digna, no solo a vivir en ese lugar, sino que tiene derecho a que se le respeten su patrimonio. Generalmente los familiares acostumbran a traspasarle las propiedades de los adultos mayores, alegando que imposibilidad de que ellos puedan atender sus bienes. Pero en realidad la ley no faculta a ningún miembro de la familia a hacer este tipo de traspasos. Tenemos que aclarar también que la ley está ahí para todos. No hay ninguna diferencia en que usted tenga 50 o más de 65 años para que se le discrimine de alguna forma diciendo que no tiene capacidad, porque se habla mucho de la capacidad cognitiva y evolutiva del adulto mayor, y es cierto, a veces se ve afectada esta capacidad por la edad, pero no sin antes haber logrado determinar que la persona en vía judicial, determinar que la persona ha perdido su capacidad evolutiva y cognitiva para poder proceder a hacer un trámite de traspaso de bienes. Antes de eso, si la voluntad del adulto mayor no es posible o no se debe quitarle los derechos a la propiedad o a la vivienda que tiene el adulto mayor. Muchísimas gracias, don Carlos. No sé si don Mario ahorita sí podrá hacer la consulta, también puede hacerlo por medio del chat, para también no dejarlo ahí tal vez con alguna duda. Y si algún compañero en ustedes ya para ir finalizando, tiene alguna consulta o algún comentario también, que es importante, ¿verdad? Algún comentario. Y de mi parte sí, creo que un comentario importante es comprender, más bien interiorizar, que la convención es también una herramienta legal a la cual se le puede hacer uso para finiquitar, por decirlo de alguna manera, o afianzar los derechos que ya se establecen en la 7935 y en otras legislaciones. Entonces, por ahí eso es un comentario que me ha quedado bastante claro con la intervención de don Carlos. No sé si alguno tiene alguna otra consulta. ¿No? Bueno, entonces vamos a darle el pase para ir cerrando a don Carlos. Ahora que usted hace esa observación, yo quiero aclarar que sí hay leyes para proteger al adulto mayor. Ya hablamos de CONAPAM, hablamos también de la ley, bueno, no lo mencioné, la ley 7586, que es la ley sobre la violencia doméstica, que es una ley que se creó alrededor del año 1999. O sea, las leyes están ahí y no son nuevas. Lo que debemos procurar en el caso de la persona adulta mayor, cómo accesa a esas leyes. Porque una cosa es que estén ahí y otra cosa es que usted pueda accesar a esos derechos. Sobre todo, por ejemplo, en la vía judicial, a veces es terrible llegar a un despacho judicial y la persona adulta mayor no sabe ni cómo se procede, ni qué tiene que hacer. Los despachos judiciales están en la obligación de tener una persona que se encargue de atender a eso, exclusivamente a esa persona. Y sí es cierto, la convención tuvo el propósito de elaborar todas estas normas que vimos ahí, derechos que tiene el adulto mayor y sobre todo que no le sean vulnerados esos derechos en razón de su edad. De nuevo agradezco a la universidad, a Pablo y a los compañeros aquí presentes por haberme dado esta posibilidad de hablar sobre un tema tan importante, sobre todo en nuestro siglo XXI, sobre
la persona adulta mayor. Tengamos siempre presente que ellos son las personas que nos dieron origen a la vida y por lo tanto tienen el derecho de ser tratados de una forma digna. Yo un día de estos veía un video sobre un joven que lleva a su padre a un restaurante y ahí se ve donde el señor, la persona adulta mayor, tiene problemas para comer, se mancha la camisa y el hijo se levanta, lo lleva al baño, le limpia la camisa y lo vuelve y lo trae al asiento. Cuando el señor y el muchacho se van a ir, alguien le dice, oiga amigo, usted dejó algo aquí. Y él dice, ¿qué? No, la billetera la tengo, la tarjeta. Dice, no, usted dejó un gran ejemplo de cómo se debe tratar al adulto mayor. Todos los que estábamos aquí pudimos observar la atención que usted le brindó a su papá. Y eso que es muy loable, es muy agradable saber que existen ese tipo de personas. Y también necesario que nosotros hagamos el esfuerzo por cuidar a nuestros adultos mayores. Muchas gracias de nuevo y fue un gusto estar aquí esta mañana. Gracias, licenciado don Carlos Murillo Alvarado, por esta interesante intervención, por toda esta exposición tan buena acerca de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Sigamos envejeciendo con bastante alegría, sigamos promoviendo estos espacios, apoyando estos espacios, son muy importantes, el espacio es de ustedes, de parte del programa Persona Adulta Mayor y los compañeros de videocomunicación de la UNED, les damos las gracias por habernos acompañado, esperemos que haya sido del agrado de todos y de todas, y estamos para servirles. En cada sede de UNED hay muchos deseos de mejorar los territorios. La UNED, la Universidad de los Territorios, les da un fuerte abrazo y muchas gracias. Damos por concluida esta actividad. No entró el señor.